qué es filosofía hoy, esa tarea crítica. Y Enfocamos las cosas de una manera, pues, con una cierta sospecha o como mínimo una inseguridad que no sé si es sana o no. En este vídeo vas a descubrir qué puede ser la filosofía en general, cómo empezó, cómo continuó, líneas del siglo XX y al final voy a responder a mi opinión sobre si es difícil o no la filosofía. Venga, vamos allá. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la espera. He estado un tiempo así preparando cosas. Quería dar a conocer un poco el canal para que la gente supiera que existo y aprovecho para deciros en qué consiste el canal. El canal se divide básicamente en tres aspectos. El primero sería la filosofía, segundo la política y tercero el estilo de vida. Y siempre pues desde una manera de tratar bastante cercana. Básicamente aquí en el canal de YouTube, El Rincón de Sócrates, lo que voy a hacer es colgar los vídeos que tengo más largos, tipo vídeos de 20 minutos, 30 minutos, y también los medianos, más o menos los de 10 minutos así. Y entonces en Tumblr, que lo tenéis aquí en el inicio del canal, donde ahí está el hombre de Vitruvio, pues está pues vídeos más cortitos de 2 minutos así, está blog, está un poco de arte, así el día que estoy inspirado, así que también si le queréis echar un vistazo, pues os animo a ello. También lo pondré igual aquí abajo por si le queréis echar un vistazo. ¿Este vídeo de qué va a ir? Pues este vídeo va a ir de lo que es la filosofía, o sea, qué es la filosofía y cómo ha ido cambiando a lo largo de estos 2500 años de historia. Empiezo por decir tres ideas de Karl Jaspers que me han llamado la atención en su libro La filosofía. En su introducción dice que la filosofía tiene que ver con la admiración, la duda y la experiencia de situaciones límite. Bueno, pues, ¿qué entiendo yo por esto? Primero, admiración. Los filósofos tendemos a admirarnos de la realidad, es decir, no tomar la realidad como dada, sino verla, entre comillas, como un niño, ¿no? Que ves que flipa con todo, que se sorprende de todo y le da un valor a todo porque es algo nuevo y cuando nos hacemos mayores, pues parece que ese valor ya pues como que te vas aburriendo de la realidad, ¿no? Pues a los filósofos no nos pasa nunca eso. Después está el tema de la duda, no damos nada por sentado y enfocamos las cosas de una manera pues con una cierta sospecha o como mínimo una inseguridad que no sé si es sana o no, yo creo que puede ser sana, pero que hace que uno se haga preguntas, esa duda. Y finalmente la experiencia de situaciones límite, yo no soy, este punto no sé exactamente si es lo que quería decir Jaspers, pero si no ne vero ben trovato y lo voy a utilizar yo en este sentido, que es el siguiente. Me he dado cuenta que los filósofos muchas veces lo que hacemos es tomar un ejemplo y llevarlo al extremo. ¿Por qué? Para ver qué fuerza tiene el argumento. Así que yo, además de estas tres ideas de Jaspers, añadiría un par de cosas más. También añadiría la especulación. ¿Y si hiciéramos esto? ¿Qué pasaría si? También añadiría tema de lógica. El 99% de los filósofos utilizan un lenguaje bastante racional, con algunas excepciones tipo Nietzsche, pero en general se busca una cierta coherencia argumentativa. Y finalmente también añadiría el ámbito de la literatura. Si bien es cierto que algunos autores, sobre todo en la modernidad y también en el siglo XX, Círculo de Viena, que es, digamos, el ámbito más cientificista de la filosofía, es decir, los filósofos que más, digamos, se sentían cómodos, por decirlo de una manera llana, con la ciencia y lo que es el método científico, pero también ha habido mucho de letras. Yo me considero de letras, yo nunca he sido de ciencias ni nunca me han gustado. También gracias a la filosofía también le he cogido algo de gracia a lo que es la filosofía de la ciencia, pero desde un punto de vista filosófico, no propiamente desde lo que es la ciencia en sí. Pero en ese sentido, aparte de esas excepciones, insisto que hay un ámbito literario importante. ¿Qué espacio hoy ocupa la filosofía? Como sabéis, habréis visto mil veces en cualquier manual, incluso de cuando éramos más pequeños,
quien sea pequeño, quien sea joven, pues bienvenido. Pero, por ejemplo, en bachillerato, cuando empiezas filosofía, siempre te empiezan con lo mismo. ¿Qué es la filosofía? Es el amor a la sabiduría, porque filo es amor y Sofía es sabiduría. Entonces, pues bueno, pues nos ayuda a ver un poco el origen. En la antigüedad, este amor al saber, a saber, pues se entendía como un saber total, ¿no? Porque no estaba dividido como hoy. Ya vamos a ver cómo va evolucionando, pero en la época de Platón y Aristóteles se entendía el saber como un solo mmm, todo de lo que sabes. O sea, Aristóteles tenía libros, vamos, de biología, de botánica, de lógica, de metafísica, de ética. O sea, bueno, el sabio, ¿no? El perfil del sabio, el arquetipo del sabio. Y Platón, pues también tiene una obra muy extensa y se quiere desmarcar de los sofistas, que digamos Platón se aparta un poco el polvo del hombro ante los sofistas porque los ve un poco como prostitutas utilizando sus propias palabras, por cierto, prostitutas del saber, ¿no? ¿Por qué? Porque venden sus conocimientos por dinero. Y entonces, pues Platón se considera superior porque él no hace eso. También es verdad que Platón era una persona bastante rica y no lo necesitaba. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Pues que en Platón y en muchos de los otros filósofos hay una pretensión de verdad. Mi verdad es superior porque los sofistas no sé qué. Es decir, y esto lo encontramos a lo largo de toda la historia de la filosofía, que quiero decir que no es propiamente literatura como quien escribe ciencia ficción, un libro que me venga a la cabeza y que lo quiero compartir. Platón y casi todos los filósofos pues tienen una pretensión de verdad, es decir, que lo que decimos va más allá de más allá de la imaginación. Es algo que si no pretende ser real, que muchas veces sí, pues por lo menos pretende ser verdad. Quiera decir lo que quiera esto decir. Bien, una vez pasamos de los filósofos antiguos, o mejor dicho, griegos, a los romanos, vemos que en la época romana, pues existe una duplicidad en cierta manera, es un bis de los griegos. Bueno, sí, adaptan cosas, empiezan a avanzar en cosas, pero conservan muchísimas cosas de la época clásica griega. Ya pasando a la Edad Media, son 1000 años de Edad Media y se produce, como bien sabéis, estoy haciendo un repaso, luego ya entraremos en el meollo, pero es que es para ver esto de la filosofía hoy, de dónde viene, también nos ayudará a entender mejor lo que es la filosofía hoy. Como bien sabéis, en la época medieval se produce una especie de mix entre la época clásica y el cristianismo. Tenemos autores como San Agustín, como Santo Tomás, que unifican los grandes clásicos con el cristianismo. Agustín con Platón y la religión cristiana, y Tomás con Aristóteles y la religión cristiana. Pero no solamente eso, sino bueno, pues es una manera de hacer religión que no es meramente mística, que también, ojo, no digo que el cristianismo no sea una religión, pero lo que quiero decir es que la manera de hacer religión desde la época medieval, pues ha sido bastante racional también. No se ha negado la fe, no se ha negado la inspiración divina, no se ha negado lo sagrado, pero se ha defendido esa religión con las herramientas de la razón, porque recordemos que el cristianismo no siempre ha sido la religión mayoritaria del mundo, ni siempre ha sido la religión aceptada en la época medieval en Europa, no. Empezó siendo una religión muy, muy pequeña, varios siglos, y eso les obligó a defenderse y a polemizar con otras religiones y con otras filosofías, y por tanto, en el momento en que
yo creo una cosa y tú crees otra, pues te lo intento explicar de una manera que tú me puedas entender en un ámbito racional, ¿no? Entonces, en la época medieval se produce esta especie de aproximación rigurosa y seria de lo que es la religión, ¿no? Teología, filosofía, todo unido, pero bien puestecito. Después vino la época del Renacimiento, donde no se pierde en absoluto este ámbito teológico de estudio de Dios, pero empieza a resquebrajarse un poco esta aproximación. ¿Y por qué lo digo? Primero, porque el hombre, el ser humano, sube un escalón y porque hay algunas cosas de la escritura, como puede ser el tema de si que la Tierra es plana, etcétera, que esto viene en la escritura, pues se empieza a cuestionar y se empiezan a hacer propuestas desde la ciencia, la nueva ciencia, que aquí es donde voy también, eh, desde el punto de vista que la Tierra no es plana, la Tierra gira alrededor del Sol, etcétera, contrariamente a lo que decía la escritura y lo que dice la escritura. Pero lo que quiero decir también es que esa gran ciencia, ese gran saber de Aristóteles, Platón, sobre todo estoy pensando en Aristóteles, que es tan unitario, se empieza una nueva ciencia, que es más parecida a nuestra ciencia, es decir, el método científico, etcétera, que no a la de Aristóteles. Ahí se produce esa, eh, ese resquebrajamiento de la ciencia y de un poco la sacralidad de la religión, aunque en absoluto son autores que son ateos, o por lo menos no lo quisieron decir. Y ya pasaríamos a la época moderna, que son los grandes autores del siglo XVI, XVII, XVIII, que en definitiva detrás de toda filosofía hay un filósofo o una filósofa. En este caso, el gran proyecto de la modernidad, en un marco donde había grandes dictaduras que por parte de la nobleza y la monarquía y de la iglesia, pues esta gente que se sentía más bien chafada por estos dos estamentos, oprimida, gente sobre todo de la burguesía, porque mucho me temo que el gran campesino, o sea, el gran campesino, el pequeño campesino, mejor dicho, estaba jodido, mande quien mande, mandara quien mandara. Es debatible esto, ya lo sé, pero quiero decir, son todos, casi todos, por no decir todos, los filósofos modernos son todos burgueses y su gran proyecto es destruir ese sistema económico, político y social y poner el suyo. En ese sentido, ese proyecto de destrucción de la nobleza y de la iglesia, pues hace que lo que ellos tenían a nivel filosófico, que básicamente era lo que les venía de la época medieval y de la época del Renacimiento, pues no les sirva mucho porque estaba muy ligado a la teología. Y después el sistema político que se defendía en la época medieval, pues tampoco interesaba. Intentaron proponer, y de hecho lo lograron con la Revolución Francesa, intentaron proponer otro sistema democrático, de igualdad, etcétera, que bueno, pues también es debatible si se consiguió al 100%, pero en todo caso, la filosofía se entiende como una crítica, ¿no? Tiene este espíritu crítico, este espíritu de análisis un poco a mala leche y de sospecha. Y hay este ensalzamiento de la razón en mayúsculas, ¿no? Lo que es lógico, lo que es... Eso fue como la gran época de la razón, es la época moderna. También que viene dada por un punto de inflexión. Uno de los últimos grandes autores de la época moderna fue Hegel. Y Hegel era el gran autor de la razón, lo redondo para entendernos. Todo está bien acabadito en esa filosofía, no hay ningún fleco. Hegel montaría la moto, la desmontaría y no le sobraría ninguna pieza. Pues
Esto se resquebraja con los filósofos de la sospecha, que son tres: Nietzsche, Freud y Marx. Nietzsche porque es el gran autor que va a reventar la filosofía y la razón, por lo menos ese es su proyecto. Y yo creo que bastante bien logrado. Nietzsche es un autor bastante de literatura. Él, de hecho, su formación es una formación clásica, no es filósofo en sí como formación. Él es historiador de la literatura clásica. Si no recuerdo mal, era profesor de literatura clásica en unos inicios y investiga filosofía y entonces se da cuenta de una serie de cosas y quiere reventarlas, básicamente a mala leche. Pero una de las cosas que él quiere reventar es toda esta línea de racionalidad y filosofía que va desde la época de Sócrates hasta la época del propio Nietzsche, pues la quiere reventar. Y eso hace mella en los autores que le empiezan a leer después. Después, como hemos dicho, está Freud, el gran psicólogo, que ante esa gran racionalidad de Hegel, todo es consciente, tal, supongo que ya sabéis por dónde voy, pues viene el mundo de los sueños, el mundo del inconsciente, que lo que es consciente solamente es una pequeña cosita y debajo del iceberg que está toda la cosa del ser humano. Y finalmente Marx, que si bien era un joven hegeliano, pues resulta que intenta reventar el Estado entendido como se había entendido hasta la época. Quiere hacer una revolución y quiere que todo sea de todos. Bueno, yo creo que muy mal logrado, pero por lo menos eso es lo que él propuso. Es decir, que desde el punto de vista de Nietzsche, Marx y Freud, pues se revienta un poco todo lo que había viniendo de la época moderna. Si a eso le sumas a los filósofos de la sospecha, le sumas la barbarie de los campos de concentración nazis, de ya unos años después, pues tienes un cóctel contra la razón muy grande. ¿Por qué lo digo esto? Pues porque hay autores como Adorno y Horkheimer que se dan cuenta de que desde cierto punto de vista los campos de concentración nazi eran racionales. Y yo, pero ¿cómo puedes decir eso? No, 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 evidentemente no lo estoy defendiendo. Lo que digo es que a nivel técnico y a nivel de rigor de organización fue algo muy racional, pero a la vez sabemos que fue una barbarie. Y entonces es ese plus del siglo XX que le dan Adorno y Horkheimer a la filosofía en el sentido de que están en un mundo ya de crisis de la razón ilustrada, es decir, la razón que tanto que tantas cosas nos había prometido, ahora nos está metiendo a personas en un campo de concentración y las está acuchillando y les está gaseando a más no poder. Entonces, ya empieza ahí, y aquí es donde va el núcleo de lo que estamos hablando hoy, que es filosofía hoy, esa tarea crítica, tanto en el siglo XX. Bueno, pues porque estamos en el 2020 y solamente han pasado 20 años desde que se terminó el siglo, con lo cual, a nivel de historia de la filosofía, si bien es muy bueno, pues que si te apetece leer un libro de un autor que escriba hoy, pues bienvenido sea, pero a nivel de tomar perspectiva de lo que se está diciendo, pues va bien como mínimo ponerle 20 o 30 años. Estos 20 o 30 años están cumpliendo a hoy. ¿Qué había hace 20 años? El año 2000. El año 2000 es el gran año de Internet. Fue, de hecho, el año de la burbuja de las .com. Entonces, pues eso seguramente va a pasar a la historia como probablemente podría ser la próxima fase, ¿no? La próxima era, después de la época contemporánea, que la llamamos contemporánea, lo que era contemporáneo en el siglo XX, seguramente al año 2000 se le bautizará como lo que es después de lo que venga y se le pondrá pues la era digital, el nombre que se le quiera dar. ¿Cuál es el lugar pues de la filosofía hoy? ¿Es pura literatura? Como si escribieras un cuento, más o menos para pasarlo bien. ¿Tiene algún tipo de pretensión de verdad, como quería Platón? ¿Hemos renunciado a llegar a la verdad? ¿O está en un punto muerto? ¿Está
a punto de extinguirse, ¿qué papel tiene la filosofía hoy? Claro, porque vemos que ahora con lo de la pandemia, pues lees el periódico y ves que se hacen entrevistas a filósofos. ¿Por qué interesa a la gente que un filósofo se pronuncie sobre la pandemia o sobre cosas así de más calado? Pues quizás es porque la filosofía tiene una aproximación que es como una reflexión honda sobre las cosas, una reflexión sobre el sentido que tienen las cosas. Ese sentido lo tienes porque si tú reflexionas sobre algo y lo pivotas, lo analizas, pero lo interrelacionas con otras cosas y le das sentido hacia él mismo, hacia ese concepto que estás estudiando, por ejemplo, la pandemia, y le das un sentido en relación a las demás cosas, interno y externo. Entonces eso quizás a la gente le interesa, porque también otra cosa que hace la filosofía es analizar qué hay detrás de las creencias, ¿no? ¿Qué hay detrás de la cultura? O sea, es siempre, si bien, por ejemplo, tienes la antropología como ciencia, también tienes la antropología filosófica, que es lo que hay detrás, o sea, los fundamentos, las bases. Lo mismo con, por ejemplo, la política, pues está la filosofía política, que es algo como un poco más de las bases, ¿no? De los fundamentos de la política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se produjo en ese sentido pues una rehabilitación de la filosofía. Una rehabilitación de la filosofía, ¿por qué? Pues porque desde un punto de vista de, bueno, pues hubo un momento que parecía que la cosa se acababa, ¿no? Porque ya lo veremos luego, pero una de las cosas es, bueno, no podemos llegar a todo, ¿no? Autores como Kant dijeron, bueno, al final tenemos unos límites, ¿no? Los modernos toman conciencia de que hay unos límites, una medida que es el hombre, retomando un poco los sofistas que venían de la época de Platón, ¿no? Que Platón se los ventiló, pero luego de alguna manera se recupera esta cosa de, bueno, la verdad absoluta la podemos alcanzar en los seres humanos. Y parecía que la respuesta era que no, y entonces pues entró en crisis el tema. Después también hubo el Wittgenstein que hizo una aproximación a la filosofía desde el propio lenguaje, ¿no? Decir, a ver, mira, yo me olvido de tanta metafísica, tanta teología y tal, y vamos a centrarnos en lo que ya nosotros podemos contar con ello, ¿no? El lenguaje. Muy interesante, por cierto, las aportaciones de Wittgenstein. Pero hay también un giro al tema ético y político. Bueno, pues mira, si no podemos con la metafísica, vamos a ir a lo más práctico, ¿no? O sea, se vacía un poco. Pero incluso también en el siglo XX hay una vuelta al tema de la ontología. De hecho, prácticamente en todo el siglo, porque está Husserl, Heidegger. Después están los grandes autores ya de segunda mitad de siglo, Derrida, Deleuze. O sea, son autores que tampoco renuncian del todo al tema de la ontología, que es el estudio del ser, que ya se había abandonado un poco. Con lo cual, afortunadamente para los filósofos y para que les gusta la filosofía no se ha quedado huérfana, se ha quedado más bien bastante activa, ¿eh? Yo creo que es un muy buen momento para la filosofía. Si bien el siglo XX ha sido uno de los peores siglos de la historia, sobre todo me estoy refiriendo a los primeros 50 años, con las dos guerras mundiales, a nivel de filosofía ha sido un gran siglo, como también con muchas otras artes de pintura, música, mucha cosa. O sea, una producción cultural extraordinaria y la filosofía no se quedó atrás. Bueno, pues, ¿qué aproximaciones posmodernas, después de la modernidad, hay a la filosofía? Voy a mencionar básicamente dos, integradas en tres autores como paradigmáticos, o sea, como ejemplo, que son Derrida, Rorty y Lyotard. La primera aproximación sería la autosuperación de la filosofía, que esta sería la propuesta de Derrida. ¿Qué quiere decir autosuperación de la filosofía? Pues acordémonos de Hegel. Hegel, el ser absoluto, el estado, todo que te cagas, la razón. Y entonces hemos visto la sospecha,
Nietzsche, Freud, Marx, que va hacia un pensamiento tipo Hegel. Pues Derrida esto lo ve como una autosuperación de la filosofía, es decir, la filosofía se supera a ella misma desde la propia filosofía. En este sentido, pues hay una crítica de la filosofía desde la propia filosofía. Esto va vinculado a la autosuperación. Después está otra aproximación que sería la de Rorty y Lyotard, en diferentes matices, pero que se podría eh, bautizar como la desmembración. Es decir, cuando tú coges y desmembras algo, pues como las torturas de la época medieval, ¿no? Que a un tipo lo tomaban y le sacaban los brazos eso es desmembrar. Pues según estos autores, en la filosofía le ha pasado un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque han venido las técnicas, como hemos visto desde la época renacentista, desde hecho algo antes, pero así como para entendernos, desde la época del Renacimiento, pues el saber se empieza a atomizar, se empieza a segmentar en varias partes, ¿no? Y entonces la filosofía lo pierde todo. Y cuando tú vas a la universidad, o sea, antes en la época de Platón, Aristóteles, pues tenías la academia, ahí estaba todo el saber. Tenías el liceo de Aristóteles, ahí estaba todo el saber. Ahora tú vas a una universidad y hay muchas facultades diferentes, especializadas en muchos temas diferentes, y luego cada facultad tiene un especialista en una rama concreta de ese ámbito del saber. Entonces, pues esa especialización hace que, bueno, pues ¿dónde queda la filosofía? ¿Dónde queda la filosofía? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el siglo XIX la matemática se come a la lógica. La lógica de toda la vida había sido, desde la época de Parménides, incluso antes de prácticamente de Platón, pues la lógica era un ámbito típico de la filosofía. Claro, en el siglo XIX se mete un matemático ahí y no hay quien lo pare. O sea, el tío se ceba, ¿no? Como una especie de, como una especie de zombie ahí comiendo cadáveres. ¿Por qué? Porque pues, los matemáticos saben mucho del tema y claro, ya cuando se interesó por temas de lógica, pues un poco la filosofía perdió la lógica a la matemática, pero no se terminó ahí la cosa. El estudio del alma en autores como San Agustín, que había estudiado no solamente desde el punto de vista religioso el alma, sino también desde el punto de vista de cómo conocemos la memoria, la conciencia, cómo pienso, tal. Eso también para San Agustín era el alma. Pues eso se pierde ante la psicología. Y esto, pues, en muchos otros ámbitos como la sociología, la antropología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vino un filósofo que estuvo bien ahí, os va a gustar. Dijo, la filosofía ya no se puede entender como un saber total, el saber de Aristóteles, todo unitario y tal, pero sí como una actitud. No sé si, bueno, a mí me gusta mucho esta aproximación. La filosofía como actitud. Ese es el feeling que yo le encuentro hoy a la filosofía viendo autores como Dilthey, como habló, ahí habló muy bien. Y después para otros autores como Husserl, que también es del 20, pues, bueno, finales del 19 me parece, pero en todo caso se considera contemporáneo. Pues Husserl lo ve como un enlace entre saberes. Tiene un libro eh, bastante brutal que se llama La crisis de las ciencias europeas, que viene a cuestionar cuál es el fundamento de las ciencias, todas estas ciencias que hemos dicho, la lógica, la psicología, la sociología, la antropología. Bueno, ¿hay algo detrás ahí? Y la respuesta de Husserl es sí, está la filosofía. Porque si tú te quedas en el mero método científico, poco podrías inventar, porque el método, como su propio nombre indica, es un método, es un camino. Pero el contenido que tú le das a ese camino, estas ideas que tú le pones al hacer una hipótesis
Cuando te dices, a ver, yo creo que, no sé, me pregunto por qué caen las cosas al suelo, ¿no? Como descubrió Newton, etcétera. Bueno, pues la hipótesis que tú haces, esa hipótesis no es propiamente científica, es parte del método científico hacer la hipótesis, pero no te la da la propia ciencia la hipótesis en sí. La hipótesis puede venir de donde te rote, puede venir de un sueño, puede venir de una idea, puede venir de tu cultura, puede venir de tu religión, y que tú hayas querido demostrar algo de tu religión a través de la ciencia. Puede venir porque por un flash, no tiene por qué ser científico eso, es parte de la ciencia, pero no es toda la ciencia. Entonces, Husserl lo que dice es, bueno, lo que hay debajo, pues bien puede ser la filosofía. En conclusión, a día de hoy, parece que la filosofía tiene que ver con el lenguaje, con la actitud crítica, incluso una crítica hacia la propia filosofía, hacia sí misma, y tiene que ver con la reflexión. Mirar una cosa y decir, bueno, esto vamos a ponerlo un poco más despacio y vamos a pensarlo bien. Para terminar, podríamos intentar responder la pregunta, ¿es difícil la filosofía para tanto para gente que lleva muchos años como para gente nueva? ¿Es difícil la filosofía? Pues yo creo que no. Yo creo que no si la haces bien de una manera ordenada. ¿Qué quiero decir? Si tú tomas el primer día y vas directamente a leerte Nietzsche, en Así habló Zaratustra de Nietzsche, yo diría que no te vas a enterar de nada. Necesitarás a alguien que te lo explique, pero ese alguien que te lo explique va a tener que tomar todos los conceptos que están ahí metidos y explicártelos. Con lo cual igual sería mejor empezar de algo más básico y en definitiva es como si tú quisieras aprender un deporte o aprender un idioma. Cuando tú aprendes, no sé, fútbol, pues no te vas el primer día a hacer un partido. O sea, primero te van a explicar las reglas, vas a estar, no sé, conociendo un poco a los compañeros, vas a conocer el balón. Depende de si eres muy pequeño, pues cada vez más básico, ¿no? Y si eres más mayor, pues igual ya has hecho otros deportes, pues te va a ser más fácil, pero vas a ir de 0 a 100. O como si aprendieras un idioma. Necesitarás un vocabulario y necesitarás una gramática. Pues con la filosofía es lo mismo. El vocabulario, pues necesitarás saber unas palabras clave. Por ejemplo, ¿qué es utilitarismo? ¿Qué diferencia entre teología y teleología? No tiene nada que ver, o sea, son dos palabras que no. Pero esto, si no te lo explica nadie, cuando tú estás leyendo un libro, no te vas a enterar. O sea, vocabulario por una parte. Y después, la gramática, que sería, bueno, pues esa música. Y para mí la música sería los problemas. Entender los problemas filosóficos nos ayudará mucho a entender las respuestas filosóficas también. Que a veces dices, a ver, ¿cómo puede haber dicho un tío esto? Pero claro, cuando entiendes el problema, empatizas más con esa respuesta que da el filósofo. Y en definitiva, amigos y amigas, pues esto es de lo que va mi canal. Mi canal, como os he dicho al principio, va de filosofía, política, estilo de vida. Nos lo vamos a pasar genial a quien le gusta la filosofía. Y si no te gusta la filosofía, este no es tu canal. Pero si te gusta, oye, nos lo vamos a pasar, vamos, bomba. Os invito a conocer este apasionante mundo y os animo también a suscribiros al canal para estar al día de todo lo que vendremos haciendo. Os recuerdo también que estamos en Tumblr, lo tenéis en mi canal, lo voy a poner abajo también. Y nos vemos aquí, amigos y amigas, en el Rincón de Sócrates.